aquí tienen el taller. Entonces, vamos, en la clase pasada, en el taller 1, creamos una tabla, ahora la vamos a retomar y vamos a crear una primary key y después vamos a estudiar si hay clave foránea o no. Y en la parte, la parte A, el ejercicio 1, parte A, tienen que crear otra tabla, la tabla padrón. Entonces, vamos a trabajar con esta tabla y la tabla que vimos la clase pasada. Entonces, voy a volver a otra lámina. Entonces, ¿alguien me recuerda el nombre de la tabla de la clase pasada? La de hoy es padrón. Pagos Pago de contribuyente, ¿no contribuyentes. era? Muy bien. Entonces tenemos estas dos tablas. Ustedes completen los datos acá. La de la clase, la del taller de hoy es muy chiquitita, 2 atributos, y acá sí había muchos atributos. Veamos, ¿quién me puede hacer el DER, diagrama entidad interrelación, de estas dos tablas? Padrón, y aquí lo voy a abreviar, pongo pagos. Dale. Listo. Me parece bien. Y la... Entonces, ¿Tiene? Julián no dice. ¿Y cuál es la vinculación entre estas dos cosas? Se le puede poner, ¿tiene? Pagos. Muy bien, o realiza, ¿eh? Realiza, sí. Realiza pagos. Un padrón, un elemento del padrón, realiza ¿cuántos pagos? Yo pienso que sería de 0 a n, porque Muy puede bien, no tener ningún pago. perfecto. ¿Y un pagos a cuántos padrones le corresponde? Uno y únicamente uno. Uno y solamente uno. Muy bien, esto es lo que hicimos, ¿de acuerdo? Y esto al modelo relacional, de acuerdo, el diagrama entidad interrelación, y este es el modelo relacional. Entonces, fíjense que hicimos el camino inverso, ¿no? De este pasamos a este, pero de este también se puede pasar a este. Bueno, entonces la tabla padrón es esta y observen que ¿cómo se pasaría esto? Voy a escribir un poquito más para que se vea lo que vamos a hacer. Vamos a borrar estos puntos suspensivos, este paréntesis, y vamos a poner bien los atributos. Me recuerdan ustedes el quit, ¿no es cierto? Quit, ya que está, pongamos aquí también quit y razón, razón social. Entonces, y en la otra tabla, ¿qué queda? Quit y ¿qué más? Año, ¿me recuerdan ustedes? Quit, año, cuota, rubro, descuento de rubro e Lo importe. sigo acá. Rubro, ¿qué más? Descuento de rubro, Descripción. sí. Y el Sí, importe. importe. Bueno, ¿cuál es la primary key de la tabla padrón? El quit. Will, Muy bien. will quit. ¿Cuál es la primary key de la otra tabla? El quit. ¿Alguien que puede corregir al compañero? Que tenés quit, año, ¿cuál más? ¿Año y qué? No, ¿qué capos hay ahí? Quit, año. Quit, año, cuota, rubro, descripción e importe. Quit y cuota puede ser. La cuota sería el número de mes, ¿El del 1 al importe? 12. Con el Y no, rubro. el importe, todos van a pagar en general un importe parecido, va a haber duplicados, triplicados. Quit año cuota, puede ser. Muy bien. Quit, año y cuota. Ustedes lo podrían haber pensado con este N, que no, si pongo un quit solo, ¿qué significaría este N? Imposible, ¿verdad? Entonces, cada año, cada mes de cada año, esta persona va a estar pagando algo nuevo.
Entonces la primary key son los 3. Bueno, y me falta que ustedes me digan la clave foránea. ¿Cuál es la clave foránea? Lo voy a poner en color rojo. La clave foránea es el quit. El Q del padrón. El quit del padrón, ¿les parece que es así me están diciendo? ¿Alguien que pueda corregir eso? La clave foránea tiene que estar en la entidad pago de contribuyentes. Haciendo Muy bien, quit. muy bien. Entonces el quit está acá, entonces lo subrayamos acá. Y vamos a borrar aquello que está mal. ¿Por qué está mal lo otro? Porque un padrón puede tener varios pagos. Sí. En cambio, un pago solamente puede estar asociado a un único padrón. Bien, y también por todo lo que explicó Españadero de cómo se pasa al modelo relacional el caso 1 a n, que es este, ¿no es cierto? La foreign key va del lado n porque señala uno solo de acá. Bueno, entonces con esto me supieron decir con cierto esfuerzo cuáles son las primary key y la foreign key. Entonces esto, lo que está acá arriba, es lo que tenemos que hacer en el taller. El 50% es esto. El otro 50% es hacer insert fallidos, es decir, a propósito para que salga algún error o qué cambio tengo que hacer en el código para que me lo acepte. Pero básicamente el taller 2, el de hoy, es hacer estas dos tablas. Entonces ahora sí, volvemos aquí. Y empezamos con crear la tabla padrón. ¿La pueden ir creando? Son 2 atributos. Pueden incluso agarrar el taller de la semana pasada, copiar y pegar y solamente poner estos 2 atributos. En realidad quit lo tienen, razón social habría que poner un solo atributo y borrar el resto. Yo por mi parte voy al Postgres, al pgadmin. Entonces lo que primero que voy a hacer es dropear estas 2 tablas para no hacer trampa y empezar desde cero. Lo podría hacer por código esto también, ¿no? Ese error que me salió me lo tienen que explicar ustedes cuando termine el taller, ¿eh? No se alcanzó a ver el error. Ajá, bueno, después lo vamos a duplicar el error, replicar. Observen que ahora me lo tomo y no hay problema. Es decir, que no es lo mismo deletear A y después B que hacer B y después A. Es totalmente distinto. Bueno, vamos al... acá, taller. Entonces... Por un tema de claves. ¿Cómo? Es clave, el Por un tema de claves. problema de clave foránea, ¿bien? Bueno, entonces empiezo con la tabla contribuyentes, que esto es de la semana pasada, así que esto lo voy a hacer muy rapidito. Se creó sin ningún problema. Vamos a crearla, ahí lo dropeé. Ahora lo creo y ahora vamos a correr esto. Table space lo dejo, porque ya lo había creado. Bien. Bueno, como siempre yo voy aquí Profe, ¿qué es lo que hace en la línea 15? Estás diciendo que el administrador de esa tabla es el Postgres. ¿Viste cuando ingresás que le pones el password Postgres? Usuario Postgres Sí. es el usuario. Está diciendo cuál usuario es el dueño de la tabla. ¿Bien? ¿Para todas las tablas hay que hacer lo mismo? No, pones el usuario que vos quieras. En realidad, yo les dije la vez pasada que esto yo no lo edito y en vez de editar eso, ¿qué hago? Observen, primero lo voy a refrescar esto, si no, no me aparece. Esta es la tabla que acabamos de crear. Entonces, botón derecho, voy al script, donde están los scripts, y en el script voy a script de creación.
y en el script de creación está el código interno que me genera. Entonces, observen que acá me lo generó el pgadmin, ¿de acuerdo? Entonces yo copio esto y lo pego en mi... En la hoja. En donde estaba trabajando, acá está, taller. Creación del taller, era aquí, ¿no? Sí, lo pego acá, tal cual como lo ven ahí. ¿De acuerdo? Sí. Y con eso que le estoy diciendo quién es el administrador de la tabla. Nada más, el creador de la tabla. Y el Postgres es el usuario, en este caso porque cuando cuando instalé el Postgres, puse Postgres y Postgres como usuario y contraseña. Bueno, entonces hasta ahí logré que ejecute todo exitosamente. Y ahora el fin del taller 1, esto lo hice rápido porque fue el taller 1. Ahora tenemos que ir al taller de hoy, que es crear la clase padrón. Entonces la clase padrón la están viendo ahí, las líneas 29, 30 y 31 con el drop condicional para que podamos correr el script las veces que querramos. Entonces yo primero hago el drop, observen que aquí me va a salir un mensaje, la tabla padrón no existe, claro, porque la dropeé al principio de todo. Pero esto no es un error, es simplemente un mensaje que me da. Y acá me dice que el query fue ejecutado exitosamente y la cantidad de milisegundos. Entonces ahora voy a crear la tabla. Aquí la acabo de crear, es lo mismo, me aparece el comando y el tiempo en que se ejecutó en forma exitosa. Aquí vamos a ver si me está pidiendo lo mismo. Sí, no corro la línea 33. Le digo quién es el dueño de la tabla, lo corrió exitosamente y ahora recuerden lo que habíamos dicho. Esta es la tabla padrón. Tenemos que crear la primary key. La sintaxis para crear una primary key en Postgres es la que tienen acá. Lo voy a agrandar un poquito. Entonces, alter table porque la tabla ya la creé, ¿de acuerdo? Ya está creada. ¿Se podría hacer de otra forma? Sí. Bueno, a nosotros nos gusta hacerlo de esta forma. Creamos la estructura, primero, el create table como lo tienen ahí, en la línea 29 a 32, y después modificamos esa relación para decir quién es la primary key. Algo importante de esta sintaxis es el constraint. Con esto estamos creando un constraint. Constraint sería una restricción nueva que se llama con este nombre. Acá podríamos haber puesto pirulo. Por convención, si es un constraint de primary key, le anteponemos la preposición pk. Esa pk que ven ahí es porque es un constraint de primary key. Guión bajo y el nombre de la tabla. ¿Se entiende la convención para nombrar un constraint de primary key? Preposición pk y el nombre de la tabla. Y luego la palabra reservada, primary key, y entre paréntesis, en este caso hay un solo atributo, ponemos un solo atributo. O sea, habría más una lista de atributos, como siempre, son los nombres de los atributos separados por coma. ¿Se entiende la línea 37, la sintaxis? Sí, profesor. Bien, recuerden aquí, lo pasé por alto, pero es el nombre de la tabla, el nombre del esquema, en este caso el esquema público, y el nombre de la base de datos. Bueno, ¿por qué es importante esta sintaxis y no seguir otra sintaxis donde sencillamente ponen aquí, por ejemplo, primary key y nada más? Porque si lo hacemos de esta forma, queda documentado, incorporado a nuestro catálogo de la base de datos, este nombre. Y ese es el que va a salir cuando cometamos algún error. Entonces, leyendo el nombre de por qué salió un error, ya sabemos de qué se trata. Si me sale este mensaje en un error, sé que es un error de primary key por violar la regla 1 y que lo voy a encontrar en la tabla padrón. Bien, entonces
es importante crear los constraints porque son objetos con nombre propio y ese nombre me va a ayudar a reconocer el problema cuando se producen los fallos. ¿Se entendió eso? Bueno, creo que esta no la corrí, así que la voy a ejecutar ahora. Bien. Bueno. Y ahora me falta crear la primary key de la tabla de la clase pasada. Entonces aquí lo estoy poniendo. Creamos la primary key de la tabla del taller 1. Observen que el taller 1 fue muy simple, no alcanzamos a ver los conceptos de primary key y foreign key, pero a esta altura ya sí. Entonces, me habían dicho que la primary key estaba formado por estos 3 atributos. Entonces, los ponemos acá separados por coma. El nombre, seguimos la misma convención, prefijo PK y después el nombre de la tabla. ¿Bien? Todas las demás son palabras reservadas y aquí obviamente el nombre de la tabla completo, es decir, que incluye el esquema e incluye la base de datos. ¿Se entendió la línea 42 a la 44? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a crear el otro constraint de foreign key. Observen que acá arriba dice constraint de primary key. En cambio acá es constraint de foreign key. La foreign key me habían dicho que era el quit, entonces aquí lo estoy poniendo. Es el quit y hace referencia a la tabla padrón. Entonces la sintaxis es la que ven acá. Le vamos a hacer una modificación a la tabla que estoy poniendo acá y le vamos a agregar un nuevo constraint. Ese constraint, el nombre pirulo, lo tenemos bien normalizado, que quiere decir que es una foreign key de la tabla pagos de contribuyentes. Algunas veces todavía se hace más largo, se pone acá guión bajo y se pone el atributo al cual hace referencia esta foreign key. En este caso no lo hice. Bueno, le decimos que la foreign key es este atributo y que hace referencia a este otro atributo. En este caso se llaman iguales, pero observen que se podrían llamar distintos. Hace referencia a este atributo de esta otra tabla. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno, y algo importante es lo que viene después. On delete, no action. Quiere decir que si yo intento deletear algo que estaba siendo referenciado, me va a prohibir ese deleteo. ¿Se entiende qué significa on delete, no action? Yo trato de eliminar, en este caso, la tabla padrón. Muy bien, si intento eliminar algo de la tabla padrón y está siendo referenciado desde la tabla contribuyentes, me va a tirar un mensaje de imposibilidad de hacer eso. Aquí tenemos en la línea 50, hay muchas opciones para poner. Tienen que conocer qué es cada una de las implicancias que tiene lo que pongamos acá. No actions ya lo vimos. Cascade quiere decir on delete. Cascade quiere decir lo contrario. Quiere decir que si elimino una fila en padrón, se van a eliminar en forma de cascada todas las filas de contribuyentes que hacían referencia a la tupla que borré. ¿Se entiende? Profe, en la actualidad... ¿Cómo? Repetime. Una consulta, porque justo está viendo el tema del borrado. En la actualidad, en cualquier desarrollo de software y demás, el borrado, ¿sí? ¿Es una operación que se hace constantemente o se hace poco o se hace un borrado lógico o un borrado físico? No es lo más usual, pero sí, no diría que es frecuente, pero tenemos que estar preparados para hacer un borrado. Y vos decís lógico o físico.
Si pones on delete, se eliminan todas las tuplas, salvo que estés trabajando con un motor de base de datos que implica una vuelta atrás. Pero sí, los borrás de tu base de datos. O sea, si te equivocás ahí, puedes hacer una catástrofe. Por eso es un motivo suficiente para poner la opción que te puse antes, que es no acción. ¿De acuerdo? Entonces, para borrar eso, estás obligando primero borrar las tuplas de contribuyentes, y una vez que hiciste eso, eliminas la tupla de padrón. Pensá que eso puede tener muchos niveles. Entonces, un simple delete de una tupla de una tabla puede involucrar millones de delete de otras tuplas que están en otras tablas en distintas jerarquías. ¿Bien? Suponete el Banco Río hace no mucho tiempo compró las sucursales del Citibank. Y eso le provocó que tenían sucursales que estaban algunas muy cercanas a otras. Entonces, en algún momento hubo cierres de sucursales. Entonces, vos ahí podrías agarrar y decir, bueno, voy a pasar todos los datos de la sucursal 1 a la sucursal 2, y una vez que los pasé, todos los datos de la sucursal 1 los borro. No me sirven para nada. Y ahí es donde el cascade, imagínate este contexto. Borrás la sucursal 1. Todos los clientes que hacían referencia a la sucursal 1, si tenés cascade, se borran. Si esos clientes tenían cuentas, cajas de ahorro, cuentas corrientes, al borrar el cliente, todas las cuentas de esos clientes, si tienen cascade, se borran. Y si borras una cuenta y tiene movimientos, si borras la cuenta y tenés cascade, todos los movimientos de esa cuenta se borran. O sea que vos agarrás y decís, borro la sucursal 1 y te desaparecen todos los datos de la sucursal 1. Esos clientes no tienen más saldo, no tienen movimiento, no tienen nada. Nada. Yo recomiendo, en esto tenemos coincidencia absoluta con Gus, es on delete, salvo una excepción muy justificada, es on delete no acción. Vos querés borrar realmente todos los movimientos de la sucursal 1, primero borrar los movimientos. Una vez que borraste los movimientos, podés borrar los clientes porque ya no hay ningún movimiento que hace referencia a ese cliente. Una vez que borraste el cliente, la cuenta, borrás el cliente. Una vez que borraste el cliente, borrás la sucursal. Porque no vaya a ser cosa que un día, por error, haces un delete de una mísera sucursal y te desaparecieron millones de dólares de todos lados. Tendrías que ir a los backup y es un lío muy grande todo eso. No, claro, porque vos para ir al backup hay que suspender todo. La base de datos y empezar a recuperar el backup. No hay muchos aplicativos que digan vuelva atrás solamente este delete una vez que vos terminaste la sentencia. Tendrías que ir al backup, buscar esa información, recuperarla en un secuencial y después ir cargándola en la base de datos. Un laburo chino, todo porque hiciste un delete de sucursal. Entonces, y pasa eso, profe. Pasa que el proceso ese se llama fusión de sucursales sin renumerar. En el Banco Río. Sí, y ha pasado. De hecho, bueno, a fin de mes tenemos una última fusión. Así que todavía la seguimos padeciendo con el Citi. Que yo sepa, no van a usar más el método de fusión que tenían hasta ahora. Lo que escuché es que la última vez que ejecutó, el método ese fue la última. Pero no importa, digamos, para ser general con el resto de los alumnos. Lo que yo digo es, ¿para qué poner on delete cascade? Tiene que haber una causa muy justificada de algún sistema que por alguna característica muy especial, pero si no, queremos borrar una cuenta, primero borremos los movimientos, después borramos la cuenta. No seamos tan exquisitos que cuando borramos la cuenta se va a borrar los movimientos automáticamente, porque cuando borras el cliente se borran todas las cuentas con todos los movimientos.
imaginás, son cuentas, algunas son en dólares, otras cuentas son en pesos, impactan la contabilidad en pesos, impactan la contabilidad en dólares. Un megombo solo porque quisiste demostrar tus conocimientos. No, en algún momento, yo les digo, recuérdenlo siempre, a alguno lo va a vivir. Siempre la recomendación es no acción, salvo un caso muy justificado. Yo siempre digo que las reglas están para en algún momento no cumplirlas, ¿no? El semáforo está para ser respetado, pero si uno viene con una embarazada, llega a la esquina, se fija que no venga nadie y cruza con el semáforo en rojo. Ok, siempre puede haber una excepción, pero la regla es no pases un semáforo en rojo. Entonces, la regla es no pongan cascade, por favor. No. Hasta hay otras que son bastante discutibles, como poner nulos, que ahí seguramente las debes tener, Gus, en el... Sí, vamos a hablar ahora. Que ya es para discutir, pero al menos no borró todo. Bueno, ese es el comentario que les quería hacer. Sí, y le agregaría que muchas veces las bases de datos son grandes, pueden tener 800, 900, 1200 tablas. Bases de datos pequeñas son 60, 80 tablas. Y vos no dominás todo el universo de tablas que pueden estar haciendo referencia a la tupla que querés borrar. ¿De acuerdo? Entonces es más peligroso eso, porque no tenemos total conciencia de hasta dónde va a llegar ese delete en cascada. Podrás reconocer la primera tabla que está abajo, la segunda, pero después puede haber muchas otras tablas que hacen referencia a eso, ¿eh? Banco Río y Banco ICBC tienen más de 5.000. Ahí está. Sí. Anda a acordarte cómo están todas relacionadas. Muy bien. Y yo trabajé en el hospital de la Universidad de Austral de Pilar, y ahí había 1200 tablas, ¿eh? Y uno no tiene el mapa de las 1200 tablas en la cabeza, entonces más peligroso. Vos borrás una tabla y no sabés hasta dónde para eso, ¿eh? Bueno, retomo. Estábamos con esto, el diagrama de interrelación, lo pasamos al modelo relacional, y ahora observen que aquí les hablé del diagrama de interrelación y del modelo relacional. Ahora, lo que nosotros podemos hacer una vez que estamos acá es, traten siempre ir en este orden que en la metodología que les estamos enseñando. Primero eso, después eso. En tercer lugar, podríamos hacer otro diagrama, pero del modelo relacional, donde solamente en este caso hay 2 tablas. Entonces, ese diagrama del modelo relacional escribimos solamente tablas. Tengan en cuenta que en la mayoría de las bases de datos no soportan jerarquías y otras cosas, entonces aquí nunca van a encontrar jerarquías, no van a encontrar entidades débiles, no van a encontrar relaciones muchos a muchos, es todo como si fuese un subconjunto de lo que vimos en el diagrama entidad de interrelación. Entonces solamente ponemos tablas acá. Entonces teníamos estas 2 tablas y ahora faltaría poner la cardinalidad. ¿Qué cardinalidad va a haber acá? Un pago, ¿a cuántos padrones se refiere? Muchas veces ponemos la flechita. Uno y solamente uno, habíamos dicho. Muy bien. Y pagos y un padrón se refiere a N. ¿De acuerdo? Entonces, con esto estamos anotando ya el modelo relacional, el diagrama. Estos diagramas son muy fáciles, sobre todo en esos casos que les dije, que tienen bases de datos pequeñas, 50, 60 tablas, se suelen pegar en la pared para que todos las veamos, y rápidamente, visualmente, podemos ver estas cardinalidades de uno a muchos. El modelo relacional, en ese sentido, se parece mucho como un modelo jerárquico, porque o es 1 a 1 o 1 a muchos. Acá no vamos a encontrar muchos a muchos, porque como Españadero les contó, si hay en el diagrama entidad interrelacional tienen muchos a muchos, eso se pasa al modelo relacional en 3 tablas, ¿de acuerdo? Y esas 3 tablas se van a graficar en el diagrama del modelo relacional
con 3 tablas con 2 vinculaciones uno a muchos. No existe en este diagrama el muchos a muchos, no puede existir. ¿Por qué? Porque en el modelo relacional el muchos a muchos lo hacemos con 3 tablas. Bueno, entonces esto sería muchas veces, en vez de ponerlo así, otra forma más linda de escribir esto, lo voy a borrar, es que la flechita salga del mismísimo atributo del cual se hace la referencia. Entonces observen que es este. Entonces yo la flecha la saco de acá. Y este atributo hace referencia a este atributo. ¿Se dan cuenta que ahora el arco sale del atributo y llega al atributo al cual estoy haciendo referencia? Y muchas veces, incluso con la otra anotación, ponemos acá el nombre del atributo para reforzar cuál es la foreign key. ¿De acuerdo? Entonces esto es 1 y esto es n. ¿Se entiende este diagrama de tablas que le estoy enseñando? Sí, profe. Bien. También son útiles esto cuando hagan consultas SQL. Si ustedes escriben acá, más o menos una consulta a una base de datos es navegar visualmente por estas tablas y esos caminitos, esos arcos que les estoy poniendo. Bueno, entonces vimos cómo se crea en el taller, acabamos de ver cómo crear la constraint de primary key y constraint de foreign key. Ahora bien, lo voy a ejemplificar lo que sigue con este diagrama que es muy útil. Dijimos no acción y un cascade. Entonces, si eliminamos un delete acá, ¿qué consecuencias va a tener? Si eliminamos una fila acá, si es cascade, eliminaríamos todas las de acá. Tengan en cuenta lo que yo les dije, que esto a su vez puede estar siendo referenciado por otra tabla que está más acá abajo, y así sucesivamente podríamos tener muchos pisos para abajo, ¿de acuerdo? Entonces la cascada sigue hasta las últimas consecuencias, no se detiene acá, ¿bien? Se detiene acá si no fue referenciado más, si no, sigue. Bueno, entonces, sigamos con la partecita simple. Voy a borrar este otro caso con varios niveles y vamos a seguir ejemplificando. Entonces, on delete. Eliminamos una acá, se eliminan todas las de acá que hacen referencia a esta. Si es no acción, quiero eliminar una de acá, y si en esta tabla hay alguna fila que hace referencia al quit que quiero eliminar, me lo va a prohibir. Si no está siendo referenciada por ninguna fila de acá, sí me lo va a dejar eliminar. Bueno, eso creo que está. Si me quieren hacer alguna pregunta, lo hacen ahora. En realidad vamos a ir acá. Entonces yo con eso doy por dado la línea 52 y 53, que significa si ponemos no acción, la 50, 52 y 53. No acción o cascade. Veamos las otras posibilidades. Set null. Set null significa que si eliminamos en padrón, todo lo que hace referencia a la fila que quise eliminar no se va a borrar, pero en el valor de quit que eliminé le va a poner el valor null. Recuerden la regla número 2 que les di. Las foreign key pueden tener valores nulos. Entonces lo que estoy haciendo es eso. Elimino en padrón y todas las filas de pagos que hacían referencia a esa fila de padrón que eliminé, les va a poner el valor null. ¿De acuerdo? Podríamos ir también a esto. Si yo elimino una fila aquí, eliminamos una aquí, bueno, acá no lo podría hacer porque es primary key. Aquí tengan cuidado eso. No puedo, eso que estoy poniendo ahí, set, no puede violar obviamente ni la otra regla de la primary key, ni las condiciones que le haya puesto en el create table. En el create table podríamos haber puesto, vamos a ver si tengo algún ejemplo acá,
observen, yo acá pongo, por ejemplo, not null, ¿de acuerdo? Not null porque es primary key. Bueno, pero supongan que no es primary key. Quiere decir que el set null no lo puedo usar, porque lo estoy prohibiendo, tiene más jerarquía lo que yo digo en el create table. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos a... Entonces, el set null va a poner un valor null en vez de eliminar la fila. Pero eso no siempre se puede hacer. No se puede hacer si ese atributo al cual le quiero poner null es parte de la primary key de la otra tabla. Entonces, no se puede, porque violaría la regla 1. Y la otra es si en el create table le puse específicamente not null. ¿De acuerdo? Que no puede ser nulo. ¿Se entiende la opción de la línea 54? Sí, una pregunta. Sí. Es específicamente para las columnas que están siendo referenciadas, ¿no? Solamente en el ejemplo Ok. que estamos viendo sería quit, que ahí estaría, por más que ponga set null, no me lo va a permitir porque es primary key de la otra tabla. Claro, de otras columnas las podría borrar tranquilamente. De padrón. No borrar, pone null. Está bien, borra el dato viejo y lo transforma en null. Bien. ¿Sí? Bueno, la opción de la línea 55, set default, es análogo a set null, pero en vez de poner null va a dejar un valor por defecto y ese valor por defecto tiene que estar definido en el create table. En el create table yo acá no lo usé, pero podríamos poner default y poner alguna constante, un valor por defecto. Muchas veces se usa eso para que la carga sea más rápida. Entonces, el valor, al valor de la que hace referencia a la línea 55, set default, set de setear, ¿no es cierto? Setear un valor por defecto es el valor por defecto que le pusimos en el momento de crear la tabla. Bueno, y esto no es una opción, la línea 56, esto es que lo mismo que estoy poniendo acá, on delete, en vez de poner on delete, podemos poner on update. En on delete, no acción, o sobre una modificación, update es modificación, no acción. Quiere decir que lo mismo que vimos aquí, para deletear también se puede ver o delete o update. Si yo modifico una fila acá y modifico el número de quit, me lo va a dejar modificar y me lo va a dejar modificar siempre y cuando no esté siendo referenciado. Si está siendo referenciado y ponemos no acción, sonamos, no podemos. Si le ponemos un cascade, sí, podemos modificar esto y en cascada se modifican todos los quits que hacían referencia al que acabo de modificar. ¿Se entendió eso? Bueno, con eso estamos terminando el laboratorio. Bueno, esto se los dejo como ejercicios. Ustedes, una vez que tengan esto, van a ir a otro script, que es el del insert. Observen, yo esto desde la clase pasada, lo voy a ejecutar directamente. Profe, sí. ¿dónde abrió el query editor? No lo estoy pudiendo abrir desde el... no entiendo, ¿el query derecho? ¿Cuál es el query derecho? No, el editor que tiene abierto ahí. Eso lo vimos en la clase pasada, es este icono, Query Tools, el editor de SQL. ¿Bien? ¿Listo? Sí, el tema es no sé por qué no lo estoy teniendo habilitado. Por eso, listo. ¿Y cómo lo vas a tener editado? Tenés que seleccionar una base de datos. Con esto lo vas a buscar. Podés ir a buscar el taller de la clase pasada.
con este icono, ¿bien? Y si no lo tenés que editar, obviamente, teclear. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora me fijo. Bien. Bueno, voy a hacer un refresh aquí. Profe, las values esas, los valores están en un script por ahí. No. Hagan ustedes algo, inserten lo que quieren, practiquen, practiquen. Bien, No vamos. hagan copiar y pegar porque así no se aprende. Bien. Bueno, tengo aquí las 5 tablas, vamos a ir a padrón, es con este otro icono, vamos a ver qué hay ahí adentro y van a ver que tengo las filas que acabo de insertar, ¿bien? Y algo análogo voy a hacer con la otra tabla. Vamos a cargar dos padrones, lo ejecuto, bien. Y para saber que está todo bien, observen que no hago refresh, directamente voy a cargar esa tabla. Listo. Entonces, observen que tenemos las 2 tablas que acabo de cargar. Esta es una y esta es la otra. Entonces, con insert las creamos como lo hicimos la clase pasada. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, y que es los ejercicios que siguen en este taller, es el 5 y el 6. Provocar errores por violación de las reglas de integridad referencial. Punto A, ¿en cuál de las 2 tablas debería realizar un insert para que dé un error de foreign key? ¿En cuál de las 2 tablas debería realizar un insert para que dé un error de foreign key? ¿Qué me dicen? Y en la de pago pago, contribuyente. En la de pagos. Puedo poner, en la de pagos van a poner un quit que no existe y ahí me va a tirar un error. Bueno, y el punto B, lo agrando para que lo lean bien, el punto B, realizar un insert conveniente para comprobar la efectividad de su constraint de foreign key. Entonces ese insert lo pueden hacer en las 2 tablas, ¿no es cierto? En padrón, como hablamos recién, y ahí nunca van a tener problemas con insert. ¿No? El insert lo tienen que hacer para probar la efectividad de las 2 reglas que hicimos, lo tienen que hacer en pagos. Bueno, y así sucesivamente con lo otro. Entonces, y para probar los errores que les van apareciendo, vayan haciendo ese cambio que vimos recién de cambiar la línea 50 e ir poniendo set null, set default, prueben todas las combinaciones posibles. Y a cada una de estas opciones que les pongan, provoquen fallos para que se familiaricen con el error o el mensaje que les aparece. Bien, por ejemplo, y ahí quedaría ejemplificado un error que me salió al principio de todo. Si yo ahora quiero hacer, no quiero escribir nada nuevo, voy a dropear la tabla padrón. Si ejecuto la línea 28, ¿qué va a pasar? No me debería dejar. No me va a dejar. Vamos a ver qué sale. ¡Epa! No la habíamos cargado. Pero está el ifexis, profe. ¿Qué? Está el ifexis, si no lo Sí, valida. sí, No da error por eso, ¿no? aquí eliminé padrón. Vamos a ver. Vamos a ir por parte. La voy a ejecutar todo y vamos a ver cómo es. Ejecuto esto. Vamos a construir la base de datos. Con esto acabo de crear la primera tabla. Vamos a crear la segunda tabla.
las foreign key y las cosas. Entonces vamos a ejecutar dos cosas juntas para hacer más rápido. Todo bien. Y me falta la foreign key de acá abajo. Listo. Bueno. Listo. Ahora me voy al script de insert. Vamos a crear acá. Interesante. Acá observen el error que me tiró. ¿Quién me lo explica? Estoy intentando insertar en la tabla de pagos, pero como es una foreign key, el quit de la tabla padrón, no Entonces, ¿qué tengo que hacer? insertarlo los quits primero. ¿Cómo? Crear primero registros en la tabla padrón. Perfecto. Entonces, ejecuto acá. Vamos a ejecutar esto. Cargué la tabla padrón sin ningún problema y ahora sí, una vez que cargamos eso, puedo cargar esto. Entonces, esto es lo que tienen que hacer ustedes. Juegos de cargar, de hacer los insert, de tal forma que me aparezcan los errores motivados por los constraints que acabamos de hacer. En este caso, yo había puesto un insert en la tabla pagos de contribuyentes y me dijo que no lo puede hacer porque no, en la tabla padrón a la cual estamos haciendo referencia no tengo las tuplas definidas. En este caso sería el 123 y el 124. El valor 123 para el quit y el valor 124. Bueno. Bueno. Vuelvo a la otra, a la creación. Y ahora sí, vamos a tratar de eliminar un drop de la tabla padrón. Acá está. Y este es el error que me sale. Entonces observen lo que les dije hoy al crear el constraint. Leyendo el detalle, la descripción del error, automáticamente sé lo que está pasando. Es un problema que estamos violando una restricción de foreign key de la tabla pago de contribuyentes. Piensen ustedes que pueden tener consultas muy extensas, incluso consultas de 100 o más líneas de código SQL, donde intervienen muchas tablas, donde cada tabla puede tener 30 o 40 atributos, y no es fácil encontrar un error. De esta forma sí, porque me aparece que es un error de foreign key y de tal tabla. ¿De acuerdo? Bueno, ¿se entendió lo que tienen que seguir haciendo ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Prueben todas las combinaciones posibles y los errores y se tienen que familiarizar con estos tipos de errores. Bueno, ¿me quieren hacer alguno? Yo con esto doy por terminado el taller. Obviamente ustedes lo tienen que seguir trabajando. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Sí, para sacarme la duda. Usted quiso eliminar la tabla padrón, pero como la tabla padrón Bien. tenía una tabla Pagos que adherida, hacía referencia hacía a las referencia. filas que quiero borrar, sí. Claro, ahí por eso no pudo, por pude lo por eso. establecido anteriormente. Bien. Ahí está. Es parecido a esto, pero acá se los está hablando una sola fila. Bueno, obviamente si quiere hacer el dropeo de la tabla, peor todavía, ¿no es cierto? Sí. O sea que primero tendría que eliminar la referencia en pagos con respecto al quit y después el padrón. Es claro, si quiero dropear esto, primero tengo que dropear pagos y después padrón. Si lo hago al revés, no me va a dejar. Bien, ¿Bien? perfecto. Creo que en Profe, algún y si no tiene registros, igual sale la restricción, por más que no tenga registros en la tabla pagos. Si no hay registros, no creo, estimo que no va a haber problema. Si no hay registro, no hay referencia. Si no hay referencia, se puede borrar. ¿Sí?
Observen acá en las líneas 26 y 27, les había puesto acá. El drop condicional, el orden es importante en el dropeo. Si yo quiero tener un script que lo pueda ejecutar siempre, muchas veces, tengo que guardar ese orden. Por eso también estas diagramas del modelo relacional son útiles, porque me está diciendo en qué orden hay que dropear, incluso más, me está diciendo en qué orden hay que cargar los datos, es decir, los insert. En qué orden deberíamos hacer los insertos. Supongan que ustedes crean la base de datos vacía, desde cero. ¿Por dónde van a empezar a cargar los datos? Por el padrón. Muy bien, de arriba hacia abajo. Y por eso también estos diagramas es muy lindos hacerlos en forma jerárquica, que el 1 esté siempre para arriba y el muchos esté siempre para abajo, porque visualmente, rápidamente me dice por dónde empezar a dropear o por dónde empezar a hacer la carga de la base de datos. Claro, sería como Y después hay muchos otros conceptos, por ejemplo, la complejidad computacional de una consulta. Cuanto más abajo me vaya, hacer un update va a ser más engorroso porque tengo que hacer determinados chequeos de datos. Por ejemplo, hacer un insert. ¿Una query más larga puede ser también? No, el tamaño de la query en general se cumple que cuanto más cortas hagamos los queries tienen un tiempo de optimización más bueno. Pero no es objetivo nuestro hacer queries más largas o más cortas. El tiempo de procesamiento, no sé si a eso te referís, eso sí me interesa. Entonces, si hacemos un update sobre padrón, esa consulta va a ser más, en tiempo de procesamiento va a ser más, posiblemente más perezosa, más extensa que si lo hacemos sobre pagos. Y así sucesivamente podríamos sacar conclusiones de qué consulta es más pesada que otras consultas en tiempo de procesamiento. Bueno, ¿alguna pregunta? Hacen create